Hola, bienvenidos a este episodio de Fruto Local. Vengo a hacer una introducción rápida. Esta plática originalmente iba a ser para la semana número 4, pero la decidimos adelantar a la semana número 3, porque la invitada fue Abril Torres. Ella es una lingüista feminista y hablamos acerca del lenguaje inclusivo, pero también acerca del machismo que se preserva dentro de la sociedad a través del lenguaje, como por ejemplo dentro de los dichos. Así que decidimos adelantarlo porque queremos que coincida con lo que acaba de suceder del 8M, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, para mantener en la discusión estos temas, ¿no?, de la resistencia, de la búsqueda de la igualdad. Así que por eso fue que ahora tenemos esta conversación. Y también quisiera decirles que esta conversación fue a través de Zoom, así que hubo algunos problemas de conexión, pero por lo general creo que se llevó bastante bien. Así que bueno, pues nada, aquí está la conversación con Abril Torres. Escuché tu TED Talk en TEDx UNAM acerca del lenguaje inclusivo. ¿En qué año fue esa En conferencia? 2014, Ok, septiembre de 2014, sí. entonces, 2014, el lenguaje inclusivo ya era un tema del que se hablaba, pero ni cerca de lo que ahora se habla. Ahora es un tema mucho más hablado, mucho más controversial. Desde el punto de vista de ti como lingüista, en ese entonces, ¿ya llevabas tiempo que tenías esto en mente? ¿Era un problema? Más bien, el aspecto en este caso era específicamente, ¿no?, de incluir hombres y mujeres dentro de las mismas palabras. ¿Era algo que ya tenías en tu consciente antes de que empezaras a ser lingüista? No, Mm, no, o sea, de hecho, o sea, esa plática surgió, ni siquiera puedo vislumbrar por qué, pero ujú, justo empezaba como a ser un tema en la lingüística. ujú, Creo que un poco, eh, yo trabajé un ratito en la Academia Mexicana de la Lengua y en la comisión de consultas. Y llegaban seguido preguntas como, ay, ¿es correcto decir presidenta? ujú, Específicamente con profesiones. Entonces por ahí se empezaba a ver como este tema. Después salió una postura oficial de la RAE, que ujú, la escribió Ignacio Bosque, que es un lingüista como muy reconocido, y todo el mundo era así como, no, sí, Ignacio Bosque sobre el lenguaje incluyente, no sé qué, era como la línea de todos los lingüistas en esa época. ujú. Eh, y pues nada, a mí como que me empezó a interesar, como que tenía mucha esta cosa como de, no, 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 está mal. Y de hecho, pues si viste mi TED Talk, mi postura era prácticamente como en contra, Ajá. pero sí tenía esta cosa como de, pero ahí hay algo, Sí, ¿no? O sea, nada más como, para interrumpirte un poquito. ¿Cuál era la sí, postura de este lingüista reconocido que hablaba de pues lenguaje es la misma que tienen ahorita como las oficialmente? vacas sagradas de, ajá, de la lingüística, que se resume en la lengua no es sexista, los hablantes sí, ¿no? Ok, Entonces, sí. como que la postura es que la lengua en sí, la estructura, no puede tener estas, o sea, como que no pasa nada si Ujú, las cambiamos o no, porque en sí mismas no son sexistas y no son excluyentes y no ujú, nada, entonces es como una pérdida de tiempo cambiarlas. Esa es la postura de Ignacio Bosque. ajá. Y bueno, en este discurso, bueno, lo escribe, da como todos los ejemplos de, ay, la lengua es arbitraria, y entonces esto, y entonces aquello, y da como ejemplitos. Ujú. Y esa es la postura hasta ahora. Si tú ves una conferencia de Concepción Company que dio en el Colegio Nacional en 2019, creo que fue 2019, ya fue 20, no, creo que fue 2019, es la misma, un poco más elaborada, pero Entonces es la la misma postura idea. académica sigue siendo como muy a la defensa de la estructura del status quo, por así decirlo, de la lengua, de que la lengua como viene es imparcial, ¿no? Sí, exacto, es esa. Igual se ha refinado la postura en términos políticos, porque em, como que ya se dieron cuenta que también hablar de ese tema es vendible, Sí, sí, sí. ¿no? Así como, ay, es lo polémico. Claro, sí. Pero en esencia es lo mismo. Entonces, Eh, en Ujú. ese TED Talk tú hablabas acerca de, eh, pues, por ejemplo, algunos de las maneras tipográficas, ¿no? En lenguaje escrito que se utilizaban para incluir a las mujeres, que era el usar la X, ¿no? El xniñux o el arroba, ¿no? Que no tiene ningún sonido porque no está en ningún alfabeto. Eh, y hablabas, creo que no vas tan acorde a lo que ellos decían porque hablabas de que, bueno, el, len- fuera de que el lenguaje, ¿no? Que tiene
estas capas, que unas capas son más difíciles de cambiar porque son la morfología y otras capas son más fáciles porque pues es del uso cotidiano, ¿no? Hablabas de que lo que importaba cambiar eran estas capas que son del uso dinámico del día a día. ¿Todavía piensas eso o tu postura ha cambiado? Mi postura ha cambiado, ha evolucionado, ya se ha contradecido, se ha Ujú. contradicho. Todo mal con ser lingüista y nunca saberme esos participios, pero bueno, sí, ha sido una constante contradicción y un constante, como una puesta en, pues en duda, ¿no? Así como, ay, ¿no? ¿Qué pienso? ¿Cuál es mi postura? A Ujú, veces lo uso, a veces no. ujú, Yo, o sea, sí creo que hay como, o sea, que en el discurso hay que cambiar un montón de cosas, ¿no? Como estas ujú, visiones estereotipadas de las mujeres, un montón de expresiones homofóbicas que tenemos. claro. O sea, como que en esa postura me mantengo y Ujú, sí lo creo, pero ahora también ya entiendo la importancia de darle una carga significativa a las estructuras profundas. ujú, O sea, ya no veo inútil el cambiar, por ejemplo, las profesiones a femenino o en hablar mm, en femenino plural cuando solamente hay un hombre sí, o cuando hay más mujeres, incluso si son mitad y mitad, ¿no? sí, O en usar la E, ya intento como usar la E de manera un poquito más constante. También debo admitir que depende del lugar, ¿no? O sea, como que también he sido muy cautelosa en términos pragmáticos, porque, pues, por ejemplo, yo doy clases a nivel básico ujú. y con niñas de primaria me cuesta más trabajo ser políticamente explícita, Sí, así como como de, no les hola a quieres todavía todos. romper la idea Ajá, de el patriarcado, ¿no? ajá, así como, ajá, y aparte, pues en mis clases son todo el tiempo está ahí mi jefa, Sí, bueno, mis jefas, entonces, pues nada, es un acto de performativo político, ¿no? sí, Entonces, en algunos espacios cuesta más trabajo porque también es poner como en riesgo ciertas cosas, ¿no? sí, y Entonces, fíjate, perdón, no, 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 sigue. sí. No, sí, o sea, como que entonces ya, como que ya no estoy renuente al uso de la X, por ejemplo, en redes yo utilizo la X todo el tiempo, utilizo la E en el discurso oral. El arroba no me gusta porque creo que es más una cosa como de estética de, ay, Estéticamente. se ve feo, Sí, ajá, sí, como que parece del 2000. sí. Este, pero igual quien la usa me da exactamente igual. Y Ujú, ya no lo veo como algo así como, ay, incluso estas cosas, como estos fenómenos lingüísticos a los que yo estaba muy, muy renuente en esas épocas de mi TED Talk. sí. Por ejemplo, el cambio de morfología en sustantivos que no eran sexuados, como cuerpa, ¿no? Que yo decía, ay, bueno, sí, quizá niños y niñas, pero ¿por qué dicen la cuerpa? Ujú, ¿No? Ahorita ya no estoy peleada con eso, ok. ¿no? A veces lo uso, a veces no. Entonces, como que hoy ya creo que darle una carga política a la estructura más sólida, a esta cosa que es la capa más interna de la cebolla, para seguir Sí. usando la metáfora de mi TED Talk, Y de los ogros. este, ajá, y de los ogros, darle esa carga política también tiene un significado y también tiene repercusiones. Sí, Eh, fíjate que, perdón, nada más por robarte la mm, palabra un poquito. sí, sí, Creo que mucha gente que se opone a estos movimientos, ¿no? Primero que nada, hay como algún sentimiento de que el lenguaje es sagrado y por lo tanto no hay que cambiarle, ¿no? Porque es esta cosa, el español, ¿no? Tenemos la Real Academia de la Lengua Española. O sea, todo es como muy, no sé, como con mucha pompa, ¿no? Como con mucho teatro. sí. Y también es el no querer reconocer las estructuras que existen y que son sexistas, ¿no? Y mi ejemplo principal con el que yo me empecé a deconstruir, por así decirlo, me caga la palabra de construir, pero la manera en la que yo empecé a cuestionar este sexismo dentro del idioma es el que decías hace unos momentos, de que si hay un grupo de individuos, el 98% son femeninos y el 2% son masculinos, se usa el pronombre masculino, ¿no? Entonces son los, no sé, los niños, aunque sean 999 niñas y un niño, ¿no? Eh, y como que hay una fragilidad en el ego masculino, ¿no? De, ¿cómo me van a decir femenino? ¿Cómo van a decir las niñas si es que hay un niño y ese niño tiene pene y es niño, ¿no? No le hayan diciendo niña. Y ¿cómo piensas tú que el lenguaje ayuda, o más bien, ¿cómo crees que podemos empezar a visualizar como estos
Pues a final de cuentas es este sistema de patriarcado en el que hemos existido, ¿no? Como sociedad. ¿Cómo piensas que sea la manera correcta o más fácil de demostrar que sí, el lenguaje también es uno de los aspectos que el patriarcado ha controlado? Creo que esta idea, voy a retomar esta idea que mencionas de pensar en el lenguaje como algo etéreo, eh, sagrado, místico, ¿no? Que de repente como que es como que desde la lingüística están muy así como, no, sí, ya no somos prescriptivistas, ¿no? Así como, no, Mm, no, ya no decimos qué hacer, ya, solo describimos y de repente se sacan estas cosas como, no, así no se escribe, sí, ¿no? Eso está incorrecto. sí. Específicamente con las cuestiones políticas, que a mí me llama muchísimo la atención que no hay tantas conferencias en contra de usar anglicismos como Mm, en contra de usar lenguaje claro, por incluyente, ¿no? supuesto, por Entonces es supuesto. como, claro, porque los anglicismos incluso hasta darían un tema de estatus, así como, ay, no, pero qué chido que el español tenga anglicismos, no sé. Sí, sí, sí. Pero entonces esta idea de pulcritud y de que la lengua está en una burbuja impermeable, ¿no? Ujú, Aséptica a la realidad del mundo, yo creo que es lo que nos lleva a tener estas posturas de, no, la lengua no es sexista, los hablantes sí. ujú, sí, Como si el desarrollo de la lengua, o sea, pues se ha visto que en el desarrollo de las sociedades ha habido una jerarquía entre sexos, ¿no? O sea, que sí, las dinámicas de poder tienen sus orígenes desde distintos, pero de maneras similares en distintas sociedades. O sea, como que ya hay evidencia sí. sociológica, Es demasiado grande antropológica. la evidencia para ignorarla, ¿no? Ajá, ajá. Y entonces, ¿cómo si los sistemas de lenguaje son fenómenos sociales, ¿no? Ujú, claro. Que se desarrollan em, dialectalmente por regiones, ¿no? O sea, que podemos admitir que existe la dialectología y que Ujú. así como se dice troca en el norte, se dice camioneta en Camioneta, el sí. centro. O sea, si vemos esa influencia social en estos otros fenómenos, ¿por qué no el lenguaje estaría influido por esas jerarquías de poder entre sexos? Sí, ¿No? claro, por En el supuesto. género. ¿Por qué el género y por qué no la jerarquía de género, la estructura de poder que está establecida por el género, ¿por qué no marcaría el lenguaje? Para mí esa es la pregunta que todos, todas, todes nos deberíamos estar haciendo como Sí, lingüistas. ¿Por qué el lenguaje sería la excepción a la regla de todos los demás sistemas sociales claro. que sí fueron influenciados por eso? La política, la economía, las ciencias exactas, la visión del mundo, la salud, o sea, como que todo no solamente ha sido antropocéntrico, Sí. sino androcéntrico, ¿no? O sea, no ha sido pensado alrededor de los hombres y las mujeres y los puntos intermedios, Ujú, sino sino ha sido alrededor del pensado hombre, ¿no? El hombre alrededor como la del figura hombre. protagónica de la humanidad, ¿no? Tanto así que Ex- decimos el hombre cuando nos referimos a la humanidad, ¿no? exacto. Entonces, para mí, esa es la pregunta. ¿Por qué el lenguaje no? Ujú. Y Po- cuando ves Ujú. al lenguaje inclusivo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo he tratado de usarlo, pero la verdad tengo que admitir que me cuesta como mantenerlo en mente y que también a veces te das cuenta que al usarlo estás diciendo algo político, aunque no quieras decir algo político, ¿no? Pero tú, ¿cómo piensas acerca de cómo se está em, volviendo más aceptable, ¿no? Por ejemplo, la Universidad de la UNAM hace poco admitió el uso del lenguaje inclusivo dentro de la revista. ¿Cómo piensas que ha sido el proceso de que poco a poco se ha vuelto, pues, un tema más como en el consciente colectivo? Esto para mí tiene que ver, y eso con mi postura como lingüista o alguien que está muy interesado en la lingüística, Ujú, en pensar ya no en el lenguaje incluyente, sino en estrategias discursivas incluyentes mm, que se manifiestan en distintos contextos. O sea, lo que tú me dices, ¿no? En espacios académicos cada vez ha ido entrando más y más y más. Por ejemplo, hace poco revisé la convocatoria de un doctorado en la Ibero y estaba escrito con X, ah, ¿no? okey. Y entonces, sí.
Bueno, el doctorado era en estudios críticos de género, tenía sentido. No sé si para los Sí, otros para los otros doctorados también está estará. escrito así, pero bueno, ya es algo institucional en donde está así, con X. Sí. También el tema de los manuales de redacción de las instituciones públicas, ¿no? O sea, que el manual de la Secretaría de la Mujer, que el manual de la Sedena, o sea, poco a poco se ha ido como generalizando, como bien dices, pero se han ido generalizando o se han ido aceptando ciertas formas del lenguaje inclusivo Ujú. en ciertos contextos para ciertos fines, Ah, ¿no? okey, sí. Fines políticos, Mm, ¿no? Claro, los candidatos utilizan lenguaje inclusivo cuando les porque, conviene, ¿no? claro, porque les conviene y eso no significa que, o sea, no se traduce en políticas de género, Sí. ¿no? Este, Hay un aspecto muy performativo, ¿no? De, claro, por ejemplo, claro. también está la Cámara de Diputados, que tenían esto de la, ¿cómo decía? No me acuerdo, el comercial que tienen en la radio diario Sí, que de la dicen, igualdad de género, ¿no? Y es como, no queremos hacer cambios en las partes más difíciles, sino nada más como votar 50% hombres, 50% mujeres, como si eso fuera realmente lo que significa el tener una representatividad de mujeres, ¿no? claro, y que una mujer está en un puesto político tampoco se traduce en políticas de género, Sí, ¿no? claro. En políticas con perspectiva de género. Sí. Sí, sí, sí. O esta cosa también de la Cámara de Diputados, creo que es como, ni sé qué legislatura es, pero creo que es la 60 y algo, y que dice como no sé qué, Cámara de Diputados y Diputadas, no sé qué legislatura, Ujú. ¿no? Entonces ya no solo dicen de diputados, sino diputados y Sí, diputadas, sí, que sí. la paridad, ¿no? Pero sí, yo creo que tiene mucho de performativo y ahí es donde se agarran los lingüistas, en donde dicen, no, es que como es performativo y realmente no Mm, implica un cambio, sí, pues es inútil, sí, sí, ¿no? sí. Pero entonces quiere decir que los lingüistas nunca han escuchado de las acciones afirmativas, ¿no? O Sí, sea, sí, 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 sí. como, pues claro que no resuelve nada, pero como tampoco resuelve que haya la mitad de hombres y mujeres en el Congreso, pero también es un avance, Sí, sí, ¿no? sí. O sea, como que no son peleas separadas, son caminos simultáneos, como, bueno, si reconocemos que el lenguaje incluyente no soluciona el problema de raíz, Ujú. pero que es una herramienta más para visibilizar ciertos Exacto. problemas, podemos estar en el entendido que no nos vamos a quedar ahí así como, ay, pues ya uso la E, ya desdoblo el masculino genérico y pues ya se arreglaron los problemas del mundo, Sí. ¿no? Creo que eso que dices es muy claro, ¿no? La parte de visibilizar el problema. Y me quiero quedar en el aspecto local, en el aspecto de México, porque una de las cosas que también puedes encontrar en internet es tu tesis de la licenciatura. Eh, y el tema me encantó, o sea, me fascinó porque me encantan los refranes, amo los refranes. Tengo refranes favoritos, quiero hacer, es real esto, tengo un plan de hacer un podcast acerca de refranes. Ay, qué Entonces, chido. es algo que es muy interesante para mí porque es esta idea de lo que el consciente colectivo considera importante, cómo lo preservamos y lo pasamos a través de las generaciones, ¿no? Pero no necesariamente son realmente ideas positivas o constructivas y tú lo que atacas es como que hay diferentes enfoques con los que se ven a los hombres y las mujeres y con lo que se describen a los hombres y las mujeres. Entonces, ¿nos puedes hablar un poquito de lo que tú encontraste a través de tu tesis? Pues un poco la tesis surge, o sea, después de la plática TED dije como, yo no iba a hacer una tesis de esto, yo iba a hacer una tesis de fonética. Ok. Quería trabajar con hipoacusia y cómo se producían los sonidos y así. Entonces, esta plática me cambia un poquito la vida, el rumbo. Y digo así como, bueno, es cierto, mi pregunta inicial es como, ¿es cierto que la estructura no influye en que algo sea sexista o no? O Ujú. sea, si tú ya lees mi tesis, me voy a la estructura del refrán, ¿no? O Sí, sea, veo así como es frase nominal, claro. la adjetivación, elisión de verbos, ¿no? O sea, como temas de estructura lingüística, de sintaxis, justamente para ver si influía o no en estas valoraciones positivas o negativas que había en relación a los hombres y las mujeres. En términos estadísticos, quizá, no sé, o sea, dudo que algo de mis resultados sea como significativo como para decir, claro que sí, la estructura como que Determina si... está relacionada directamente, ajá, con que se hable bien o mal de las mujeres, porque además
pues se habla bien de las mujeres, pero bajo ciertos estereotipos, ¿no? Sí. Como esta cosa de la doble valoración así de santas y putas, ¿no? O sea, o eres la Ujú. Virgen María o eres, Y no hay nada intermedio, ¿no? ajá, ajá, o eres Eva, así la mayor pecadora del mundo. Este, entonces, un poco lo que descubrí es que en efecto en el imaginario colectivo, pues la mujer está muy castigada, ¿no? Ujú, Y que, em, y que la estructura lingüística, pues no sé si afecta, pero sí hay ciertas recurrencias para hacer estas afirmaciones. O sea, por la misma naturaleza del refrán, yo creo que encontré estas, quizá, no sé si llamarlo coincidencias o situaciones recurrentes, como ujú. estructuras recurrentes, porque el refrán tiene pues una estructura muy particular. De hecho, pues hay toda una rama que se dedica a decir qué es un refrán y por qué no, un refrán no es un dicho y por qué no es este, una locución, etcétera, etcétera, etcétera. No me metí tanto en eso, pero sí se alcanza a ver en la tesis que tratamos distinto a los hombres y a las mujeres en la manera en la que hablamos, ¿no? Ujú. Y evidentemente, pues estas frases no son frases que vienen de arriba, ¿no? De instituciones, no es como que Claro. alguien de que todo el refrán, sino Ahí que sí es la son vox frases, populi, ¿no? Ahí sí ex- es. exactamente, son frases que se recogen de la calle, ¿no? Sí, Como dices, Vox Populi. Entonces, pues claro que hay como una reafirmación de que la lengua se están cristalizando estas nociones. Pon tú que la lengua en sí misma, así como esto, como esta burbuja etérea que no toca nada, ujú, no sea, y voy a hacer como air quotes, ¿no? No sea sexista, pero es ujú. que la lengua no es esta cosa que vive sin la gente. También creo que Sí, ahí es un tema importante, como que pensar en la lengua como esta nube perfecta de cristal es quitarle su naturaleza porque no puede existir la lengua sin que alguien la hable, claro, ¿no? claro. Entonces, claro que si pensamos en que se están cristalizando estas ideas pues de la sociedad sobre X, Y tema, porque no solamente sobre sexismo, están ahí, pues entonces hay algo de sexista en la lengua en sí misma, Sí, ¿no? se me hizo interesante, de hecho, que cuando estabas tú analizando, ¿no? Porque había como categorías, ¿no? De los dichos que son donde el hombre es el sujeto, la mujer es el sujeto, mixto, y luego tenías unos dichos que no entraban en ninguna porque utilizaban la palabra hombre como término genérico para humanidad, ¿no? Entonces desde ahí estamos hablando de que estamos hablando del protagonismo del hombre, ¿no? Pero ¿nos podrías hablar de cuáles son los aspectos con los que se juzga a hombres y mujeres? Porque, por ejemplo, decías que a las mujeres no es mucho acerca de si son putas o si son santas. ¿Qué otros patrones encontraste en cuanto a la materia con la que se juzgaba a los distintos géneros? Ay, pues de lo que me acuerdo, Sí, también la cabe tesis ya mencionar que ya fue saliendo. hace unos años. Sí, sí, fue en 2017 que me titulé de esa tesis. Sí. Em, no, pero sí recuerdo un poco, o sea, en general creo que se ve mucho esta cosa de la valoración de la mujer a partir de expectativas sociales asociadas pues a lo femenino, a lo que se espera que sea femenino, labor doméstica, Sí, amor romántico, lo privado siempre, ¿no? O sea, como mantenerse en el espacio privado, la virginidad, ¿no? claro. Pero también es la virginidad, pero también hay como ahí una, pues sí, como una doble moral de se exalta la virginidad, pero también se exalta como estas figuras como de la prostituta, Ah, ¿no? O ya, sea, sí, sí, la sí. prostituta está Sí. muy presente en los refranes y a veces no necesariamente es negativo, o sea, como que más bien hay una cosa así como de, bueno, si o eres prostituta o eres santa, pero el ejercicio de la sexualidad está ahí todo el tiempo, cosa Ujú. que con los hombres no. Obviamente, con los hombres, Si o acaso es sea, positivo, ¿no?
Sí, 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 todo el tiempo hay una asociación del ejercicio libre de la sexualidad en los hombres hacia el deber ser del hombre, ¿no? O sea, como Ujú. así tienes que ser, Sí, ¿no? claro. Sí, sí, sí. Sí, conquistador, mujeriego, mil cosas. Y también una cosa muy curiosa, que creo que es muy particular de la sociedad mexicana, no me atrevería a que decir de la sociedad, como de las distintas sociedades latinoamericanas, no conozco tanto, pero la valoración por la belleza, ¿no? Hay un montón de refranes como buscando que la mujer sea, o sí, afirmando que entre más X, más bella, ¿no? O sea, como que Sí, 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 sí. poniendo en alto la belleza de las mujeres. Sí. Y en cambio, para los hombres es lo contrario, ¿no? Entre más feo, Ujú. El feo, fuerte se y valora formal, ¿no? más. Ajá, exactamente esta idea de las feo, fuerte y formal, entre más feo, más hermoso, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, justo como estos distintos valores sobre la belleza y por qué es importante la belleza para uno y para otro, también está muy presente. Se me hizo muy interesante una parte que también tocaste ahorita brevemente y que leí en la tesis, que era acerca de que muchas veces el rol de la mujer jugaba en torno al hombre, ¿no? Y esto que mencionabas de la servitud, de el ser una buena esposa, el tener limpia la casa, el cocinar. Entonces, incluso cuando la mujer está definida en términos del hombre, ¿no? Sí, y que eso pasa todo el tiempo, no solo en los refranes, ¿no? O sea, como en la vida cotidiana, al parecer como que hay una necesidad de decir la esposa de, ¿no? La Claro, amante de, sí, sí, sí. hubo un drama hace algunos años, bueno, como una polémica hace algunos años, que salía un libro de Elena Garro y ¿La que traía esposa una de Octavio Paz cintilla. o qué? Ajá, no, pero no solo decía la esposa de Octavio Paz, decía como la esposa de Octavio Paz, la amante de Bioy Casares y Ah, la no sé qué de no sé ah, quién, y todos así como, güey, no, ah, para, sí, todo mal, o sea, todo mal. ah. Entonces sí, no solo pasa en los refranes, o sea, Sí. pasa más de lo que creemos, pues también como en la política, en el mundo de la farándula, ¿no? En el mundo artístico, como, ay, la esposa Sí. de, yo qué sé, un actor famoso Ujú. que ahorita no se me viene a la mente, pero todo el tiempo estamos definidas a partir de con quién nos vinculamos. Y eso también salió algo interesante en la tesis, que había ciertos vínculos familiares más como de rango más alto que otros, ¿no? Por ejemplo, las madres intocables, ¿no? Ujú. Eh, Sí, 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 creo, sí. El creo que chinga tu ningún madre es porque refrán, estamos violando la regla que no se eh, rompe, ¿no? exactamente, ¿no? O sea, creo que ninguno de mis refranes, si no me equivoco, quizá un par, hablan negativamente de las madres, Ujú. pero no fuera la suegra, porque ahí hay todo Sí. sí, también un Otra dinámica, estereotipo ¿no? que juega. En cambio, las primas y las hermanas, también ahí hay como una sexualización de ese vínculo familiar, ¿no? Entonces, también identifiqué que había una jerarquía pues sí, familiar, filial, en torno a qué se le daba más valor a partir del vínculo que mantenía con el hombre, ¿no? Porque es Okey, la okey. Sí, hermana sí, sí, de, sí, sí. la tía de, Como entre la más prima lejos de, está del sujeto, va perdiendo importancia, ¿no? ajá, o a partir de qué tipo de relación, por ejemplo, la suegra, pues es que no es que sea mi mamá, es la mamá de mi De la esposa, mamá, sí. entonces, ajá, ajá. Entonces, no sé si por lejanía, pero sí hay como un entramado de priorización Mm, de ciertos vínculos filiales, sí. desde cuáles sí se puede hablar negativamente y desde cuáles no. Y también un poco de ahí yo creo que, o sea, va de la mano del argumento todo el tiempo de ay, ¿qué no tienes mamá? ¿Te gustaría que le hicieran eso a tu hermana? Sí, sí, ¿No? sí. Como si no puedes empatizar fuera del vínculo tuyo como tú sujeto protagónico y tu mamá como personaje secundario, ¿no? Exacto, pero no sé, a veces la gente dice, ay, ¿te gustaría que le hicieran eso a tu prima? No sé, estoy escuchando. Y yo Sí. pienso como, es que seguramente hay hombres que, que piensan como, ni siquiera piensan que en algo inconcebible y también pensar como el abuso sucede entre familias, ¿no? O sea, Sí, más no es. comúnmente. O sea, Ujú, es una de las estadísticas que son muy impactantes al escuchar, pero que el abuso sexual ocurre mayormente, primero que nada, entre parejas, pero también entre gente de vínculos familiares, ¿no? La persona que es más probable que te asesine es tu pareja, la persona que es más probable que te secuestre es un familiar, o sea, todo es
queremos imaginarnos como todo este tipo de conductas de violencia muy en el exterior, pero realmente, pues, existen en el colectivo familiar, ¿no? Sí, y entonces como que ahí creo que hay una contradicción, que bueno, somos seres contradictorios, eso definitivamente, pero en esta, como en este ideario de idealizar ciertas figuras parentales Ujú. y en la realidad, pues que estas figuras parentales a veces se respetan y a veces no, ¿no? Bueno, estas dinámicas familiares, ¿no? Que no es exclusivo. eh, o sea, que la idealización de la mujer a partir de ciertas expectativas no se traduce en que se respete a la mujer por eso mismo, ¿no? O Sí, sea, como que todo el tiempo se está rompiendo esa regla. sí, sí, sí. En este aspecto que estamos hablando de el rol de la mujer en torno al hombre, de hecho se me hizo muy interesante la cita que escogiste para la tesis. Era acerca del libro de La mujer rota de Simone de Beauvoir, que precisamente habla de esto, ¿no? Habla de una mujer que construyó toda su identidad a partir de ser la esposa de este hombre y la mamá de estos niños y después pierde por completo su identidad, ¿no? Que es algo que desafortunadamente me ha tocado ver eh, en gente muy cercana a mí, de mujeres que se divorcian y de repente es como que, ¿sabes? ¿Qué pasó con mi vida? Porque han estado en este entorno de mi vida, está en torno a este hombre eh, por los últimos no sé cuántos años, ¿no? Y que además está muy fuerte porque se nos plantea como, es que tú lo escogiste así, ¿no? Ujú. Y también, esto no debería estarlo contando, pero bueno, lo voy a hacer. Dale. Una vez platicando con mi papá de la vida, yo le decía, no, pues es que mi mamá por ti sacrificó un montón de cosas, ¿no? O sea, Ujú. como, pues ella se dedicó a criarnos a nosotros y tú, Ok. ya me Ya, moví. A sí. ver, ¿ya me escuchas? Sí, te escucho bien. Ok, ok. Entonces te decía que, ¿Conversabas con tu papá? sí. Y entonces yo le decía esto, que mi mamá había perdido como, o sea, había sacrificado como su vida profesional por la vida familiar. Ujú. ¿No? Y yo no culpando a mi papá, ¿no? O sea, sino más bien como haciéndole entender que, pues, había habido una diferencia, en cuanto a oportunidades. Y él me decía: "Pero es que fue una decisión consensuada, ¿no? O sea, lo platicamos y así se decidió entre los 2, o sea, como que los 2 lo Sí. quisimos". Y yo: "Pues sí, claro, pero porque si decidían que tú te quedabas a criar a los hijos y ella continuaba con su vida profesional, hay una estructura, hay un montón de estigmas, Ujú. por los que ella hubiera tenido que pasar Y también y él, no ¿no? hubiera". Ajá, y también él, y no hubiera sido tan fácil como la decisión que tomaron, ¿no? O sea, como que, pues sí fue una decisión que ambos estuvieron de acuerdo, pero enmarcada en un contexto en el que era la decisión que les estaban poniendo enfrente, o sea, que marca la norma todo Sí, el tiempo. sí. Y creo que eso habla mucho de, pues, de eso mismo que dices, ¿no? De la normativa que se establece en los roles de género. También sucede con la heteronormatividad que existe, ¿no? Que esperamos que incluso las parejas homosexuales tengan ciertas dinámicas de hombre-mujer. Como que existe todo un entorno a través del cual digerimos las posibilidades de una relación y más porque en una relación por ejemplo, la de tus papás, lo más fácil es irte al default, ¿no? Y quedarte con el papá trabaja y la mamá se queda en casa y cuida de la familia. Claro, y que incluso estas dinámicas se reproducen en parejas no heterosexuales, ¿no? O sea, la heteronorma sabemos que no, o sea, no solamente es personas heterosexuales viviendo su sexualidad, sino la heteronorma es un sistema, Ujú. ¿no? Bueno, ya hablando de mis tesis, no, en la tesis de maestría lo que vi es lo que quería ver era la violencia de pareja en relaciones no heterosexuales, específicamente entre dos mujeres. Ujú. Y este patrón de lo privado y lo público, aunque es un poco más negociable, pero esta cosa de yo me quedo en casa y tú vas a trabajar y tú eres proveedora y yo soy ama de casa,
se reproduce todo el tiempo, Sí, 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 sí. pero porque eso, la heteronorma es el modelo afectivo con el que crecemos, Sí. Y el que y conocemos, entonces ¿no? es como, güey, pues tiene que haber, ajá, tiene que existir esta separación, y entonces la crianza va asociada a un rol femenino, la crianza, el servicio, el cuidado, Ujú, la labor doméstica y la proveeduría, el espacio público, ujú. salir a trabajar, está asociado a la feminidad y en términos dicotómicos. Te digo, en mi tesis salió que era un poco más negociable porque justo no es tan claro quién asume qué, Sí. em, pero se reproducen Pero todo el quedan tiempo. residuos, ¿no? Porque a final de cuentas es la norma que se establece en nuestra sociedad. E incluso si tú no respondes exactamente a la figura en la cual está basada, pues te llegan los residuos, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Y pues estamos expuestas todo el tiempo a fenómenos, a manifestaciones culturales que lo reproducen. Que la película, no sé, Diario de una Pasión, pienso en esa porque esa salió en mi tesis. Diario de Ok. una Pasión, ¿no? Y entonces es como nuestro modelo de amor romántico y Ujú. al que aspiramos, y es como estos güeyes que se la pasan peleando, que son súper toxicotes, pero es como, ay, güey, qué precioso. Y pues todo el tiempo estamos bombardeadas con esos esquemas, Sí, sí, sí. ¿no? Independientemente de que crezcas o de que quizá en nuestra generación todavía creció en familias heterosexuales, Sí. aunque crezcas en familias homoparentales, pues alrededor estás Sí, expuesto sí, sí, sí. a fenómenos culturales que lo reproducen. Y fíjate, se me hace muy interesante esto que mencionas, porque aparte quería tocar el tema de, hay un video del Colegio de México donde tú estás leyendo el cuento de Con tango son tres. Ah, sí. Y habla de esto, ¿no? Habla de estas dinámicas y que son muy tontas porque es un cuento, ¿no? De una pareja gay de pingüinos, porque eso existe, que quieren criar a un, un bebé, ¿no? Y se ponen a empollar una roca, ¿no? Como si fuera un bebé. Primero, ¿nos puedes contar un poquito de la historia nada más como de qué se trata? Ay, sí, además esa historia me encanta. Me tardé años en conseguir ese libro, porque era de importación, nunca estaba carísimo, yo era pobre, etcétera, pero bueno, lo conseguí. Y se trata es el zoológico en Nueva York y son dos pingüinos, pingüinos machos, si no mal recuerdo. Y llega, y nada, hacen todo juntos, ¿no? El cuento nos cuenta que hacen todo juntos, nadan juntos, todo muy Ujú. que precioso. Y cuando es la hora de empollar, pues todo el mundo tiene sus huevos y ellos Ujú. están así como, ¿qué pedo? Yo no tengo huevos, ¿no? Sí. Este, y creo que el cuidado, no, no es cierto. Ven una roca y ya, como que le empiezan a empollar. Obviamente no pasa nada porque es una roca. Y están muy tristes y el cuidador creo que les pone un huevo, no me acuerdo bien, pero creo que el cuidador les pone un huevo que pues no, no puedo decir que sobraba, pero que está por ahí el huevo. No me acuerdo qué pasó con ese huevo. Sí. Y se los pone y pues ya, tienen un pingüinín que se llama, creo que es hembra, tango. Ujú. Le ponen tango al pingüino, a la pingüina. Y pues nada, crían a su pingüinita entre ellos, ¿no? Y pues nada, se ve que Sí. pues siguen con su vida de pingüinos y todo. Ok, ¿por qué piensas Eh, que este cuento es importante? ¿Por qué es de relevancia? ¿Por qué es conocido? ¿Por qué crees que tiene esta atención? Pues creo, primero es literatura infantil, ¿no? O Ujú. sea, no es una novela pensada para adolescentes, es un libro de Sí, pasta dura para niños de 7, 8 años. Entonces, bueno, que desde esa edad puedan estar expuestos a pues, a la representación, ¿no? De que existen familias homoparentales, para mí, es súper relevante, ¿no? ujú. Porque les niñes, si te das cuenta, yo acabo de utilizar el lenguaje inclusivo de Mm, manera poco, constante, sí, porque antes dije los niños y ahorita les niñas, pero así pasa, así me pasa y sí, está creo que bien, es ya normal. acepté que Sí. está bien. Este ajá, este, mm, o sea, para las niñas es muy natural aceptar estas cosas que son, ¿no? O sea, como que todavía no tienen tantos prejuicios cuando son Ujú, chiquites. Y entonces es como, ¿por qué son 2 hombres o por qué son 2 machos? Pues porque también hay familias así. ujú. Y dicen, okey, ¿no? Sí, Entonces, que empiecen como a estar expuestas a ese material me parece importante.
Y bueno, también para desestigmatizar la crianza homoparental como esta cosa perversa a la que han acudido grupos Ujú, conservadores, ¿no? Como sí, esto como de crear partidos, ¿no? O sea, como este argumento muy falaz, pero esto, como desmitificar que la crianza homoparental está mal. Y también creo que a eso yo puedo estar quizá un poco en contra, no lo sé. O sea, hay como una tendencia que lo entiendo, siendo parte de la comunidad LGBT lo entiendo, pero no sé qué tan peligroso puede ser, de asociar, o sea, como si es natural, está bien, ¿no? Y ujú. entonces, como sucede en los Ah, ya, pingüinos, claro, pues no está mal que pase en los seres humanos, ¿no? O sea, sí, como la naturaleza, en la naturaleza también hay homosexualidad, también hay homoparentalidad, que exista en los seres humanos no está mal. Lo entiendo porque todavía estamos muy regidos por el positivismo, ¿no? Por la sí, 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 ciencia. claro. Entonces es como, bueno, sí, entonces sí, Si ocurre en la si es natural, si naturaleza, nos sí. lo dio la naturaleza, porque claro, estamos combatiendo un argumento mayoritariamente religioso, ¿no? Que la Sí. religión dice eso es antinatural, Ujú, el Dios creó al hombre y a la mujer, bla, ¿no? Entonces, al argumentar que sí es natural, que en la naturaleza existe, pues como que se desbanca ese otro argumento. A ujú. mí me parece un poco peligroso porque, pues bueno, como por qué poner a lo natural Sí, como como si la si humanidad fuera. no tuviera el poder de regirse, ¿no? Ajá, y que además, o sea, ya estamos muy lejos de estar como al mismo nivel de la Sí, naturaleza de los sí, animales, claro, ¿no? O sea, claro. como que todo está atravesado por lo social y por lo cultural. Pero Ujú, bueno, creo que ya me desvié del punto. El chiste es que creo que es importante, como porque normaliza estas situaciones como ven, ujú. también sucede en la naturaleza, está bien y todo. Creo que por eso es un cuento muy bonito. Y hace poco me sucedió algo en la escuela. Doy clases Perdón, de perdón, francés. te perdiste un poquito. Sí. ¿Hace poco te pasó algo en la escuela? Sí, sí, sí. Me pasó algo en la escuela. Yo doy clases en educación básica, primaria y media, Ok. secundaria, ahorita. Em, y entonces, en tercero de primaria, yo estaba dando estado civil. Porque doy clases de francés ahorita. Ujú, Eh, y entonces estaba dando estado civil y pues la diferencia entre masculino y femenino, como decía, casado, casada, ujú, etcétera. Y entonces pues hice un handout en donde el ejemplo de casado, casada tenía una imagen de dos hombres con un perrito, ¿no? Y lo puse porque dije justo, pues, ujú. es como estas pequeñas batallas que, que una hace para, para cambiar el mundo. Sí. Em, y entonces ya mi jefa lo vio, no me dijeron nada, dije: pues va". Y entonces en clase, en la clase de Zoom, me preguntan: "Miss, ¿y por qué hay 2 hombres en el ejemplo de casado, casada?". Y me congelé por completo y me quedé así como impávida, así como, ¿qué digo?, ¿no? O sea, Sí. yo ya estaba como articulando todo un discurso a favor de la igualdad, ¿sabes? Sí. Y otra niña abre su micrófono y dice, pues porque también hay hombres que están casados. Y ya, fin de la discusión. El otro niño Mm, dijo, ok, ¿no? Y ya, se acabó el dilema. Pero Yo qué no bueno tuve que que la otra responder nada. niña, Yo dije, pues sí. qué bueno que la otra niña ya estaba expuesta a esas ideas, ¿no? Porque para ella era algo muy Exacto. Y natural. justamente, o sea, como la existencia de estos libros hace que estén expuestos a esas ideas y es como, pues así es, ¿no? Y Claro. sucede y no pasa nada. Sí. Antes de que llegue el prejuicio de los adultos de no, eso está mal o eso está bien y así. Sí, y digo, ya casi terminamos. Nada más en este punto que decías, de que o sea, es mucho más difícil cambiar las ideas una vez que alguien ya crece, ¿no? Y me acuerdo porque estaba viendo en Twitter hace 2, 3 días que una chava se quejaba porque en la Universidad Panamericana, la cual es una universidad religiosa, eh, no le hicieron caso con una petición de agregar una materia de eh, identidad de... No, no identidad de género, perspectiva de género en la carrera de Derecho, ¿no? Y dice, pero sí llevamos clases de religión, ¿no? Y me... O sea, la verdad me hizo enojar mucho como lo controversial que era esta idea. Como si pensar que perspectiva de género era inútil, ¿no? Cuando el sistema judicial fue hecho por puros hombres a través de cientos de años, ¿no? Entonces, estamos hablando de gente que ya es universitaria, gente que ya está estudiando derecho, ¿no? Que algunos que ya son profesionistas y estas ideas, pues, ya están
ya tienen raíces, ¿no? Entonces sí, coincido completamente en esto que dices de, pues, desde chicos es mejor que estén expuestos a estas ideas, ¿no? Sí, claro, y además, como que los grados académicos no quitan lo machistas, ¿no? Claro, Ni sí, para sí, sí, hombres ni por para supuesto, mujeres. por supuesto. Todo el mundo estamos expuestos a esto, reproducimos el machismo todo el tiempo. em, y también, pues, que, o sea, no solamente hay un desconocimiento de por qué sería importante, sino hay una resistencia activa a que lo Ujú, sea, ¿no? O claro. sea, esta es no mover el status quo, Sí, sí, sí. ¿no? No perder privilegios. O sea, Sí. los hombres, claro que no quieren perder privilegios. Ujú. Em, y la opresión de las mujeres y todos los demás se fundamenta en que los hombres tienen privilegios, Sí, ¿no? Y es muy difícil de admitirlo. em, y por eso está la resistencia, y es como un círculo completo, porque de ahí también es la resistencia al lenguaje incluyente, ¿no? Porque sí, sí, es sí. cuestionar todo un sistema y es, incluso las mujeres lingüistas que se oponen abiertamente al lenguaje incluyente, es Están porque contribuyendo, han ¿no? gan ah, y es porque también están en espacios masculinizados, ¿no? Las Mm, academias, pues, son claro. Sí, 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 por vatos supuesto. de 70, 80 años sentados en sus sillas así eternas que nunca pierden además, Sí, y sí, hay sí. 3 mujeres, pues Sí, claro que las mujeres no van a querer perder esos espacios para sí, desafiar, toda una estructura que además las tiene en desventaja, sí. ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho pensar que todas las mujeres sobrevivimos al patriarcado como podemos. Ujú. Algunas, pues, lo hacen aliándose, porque también es muy difícil pelear contra, o sea, es desgastante estar así como poniendo resistencia al patriarcado, a la desigualdad, ¿no? Entonces, pues aliarse o como, no sé si aliarse es la palabra, pero como seguir con las dinámicas puede resultar un poco menos desgastante emocionalmente, ¿no? Sí. Entonces, bueno, tampoco es que las juzgue, pero entiendo de pues, claro, no quiero cambiar porque eso me pone en una posición de lucha que quizá no quiero mantener, ¿no? O sea, que Ujú. quizá no quiero abrir esa caja de Pandora. Sí. Bueno, ya nada más lo último. ¿Cómo ves tú actualmente esta resistencia que tú mencionas, ¿no? Del sistema machista, ¿no? Eh, ¿Cómo lo ves tú actualmente en el estado, sobre todo de la pandemia en el que nos encontramos, donde pues ya no hay las marchas como las que ocurrieron en 2019, que fueron, no sé, yo creo que en la historia de México no había habido un movimiento, ¿no? Así de fuerte, que hablaba de la fuerza que el movimiento tenía en ese momento y que me imagino que debe seguir teniendo, solo que no puede demostrar en marchas. Actualmente, ¿cómo lo ves tú actualmente el panorama? Ay, pues, o sea, creo que la resistencia a la desigualdad, al machismo ya está, ¿no? O sea, las agrupaciones feministas, las mujeres organizadas, que no necesariamente se llaman a sí mismas feministas, Ujú, siguen colaborando, siguen implementando proyectos, siguen buscando estrategias de combate, de resistencia. Sí está muy pesado porque evidentemente al encerrarnos en nuestras casas, la carga doméstica se triplica, se cuatruplica, ujú, y entonces ya no es que tengas que lidiar con, no sé, pienso en mi caso personal, con estar estudiando un posgrado, no sé, trabajar y además eh, ser políticamente activa, ¿no? Como ujú, ir a marchas, organizarte, ¿no? Que es sí, una carga pues, de tiempo, de dedicación, de todo, sino además tienes la carga doméstica que por ser mujeres se nos asigna en sí, sí, automático. sí, Entonces la organización, claro que se ve afectada porque, pues no, si antes encontrar tiempos para organizarte, para hacer cosas era complicado por las cargas profesionales, domésticas que una tenía, pues en la pandemia se acrecenta, ¿no? Y no solamente nos afecta en nuestros trabajos, como hace poco salió una nota, em, sí, como que era un matrimonio y la mujer estaba en una junta y el esposo solamente estaba trabajando
y su bebé tenía que ir al baño y pues la que la llevó fue la mamá, ¿no? Aunque ella estaba en la junta, aunque ella estaba activamente participando en su junta y aunque el esposo no tuviera como nada urgente, por decirlo así, o sea, como Ujú. solo estaba trabajando, pues, pero podía dar 5 minutos. Y entonces, no solamente nos afectan los trabajos, sino también en la manera en la que nos organizamos. Claro, y eso por 1000, Entonces, ¿no? bueno, Por exacto, exacto. Entonces, creo que eso sí ha afectado, creo que hay resistencia, creo que hemos encontrado otras maneras, ¿no? También la movilización en redes sociales creo que ha sido importante, no solamente ahora, sino desde que se ha estado gestando em, pues, este nuevo como movimiento a partir em, pues, de varios sucesos en el país que un poco centralizado, pero, pues, feminicidios muy específicos, como el de Fátima y así. Ujú. Las redes también han sido muy importantes, ¿no? El panorama eh, pues, es preocupante porque si ya estábamos viendo como un incremento en la violencia feminicida en el país, ¿no? Pues sabemos que las cifras se han incrementado a partir de la pandemia, ¿no? De violencia doméstica, de violencia intrafamiliar. No ha habido una respuesta eh, por parte del gobierno para implementar políticas que apoyen a las mujeres, ¿no? En ningún sentido, o sea, en ningún Ujú. sentido, laboral, salarial, las guarderías, la negación de las cifras de la violencia, o sea, un Sí. montón de omisiones que ha habido en este periodo. Entonces, a mí me parece preocupante, pero también como que, pues estamos diversificando la lucha, quizá no es en las calles, las luchas en las calles tampoco son la única lucha, ¿no? Ujú. A veces tampoco es la más efectiva, o sea, no podemos decir que siempre a partir de la protesta física se consigan cosas, a Ujú. veces sí, ¿no? Pero también se consiguen cosas a partir de otras estrategias. Entonces, bueno, creo que va a implicar como un esfuerzo quizá doble o triple de, pues, de organización, ¿no? De buscar espacios para reorganizarnos Ujú. y que en este tiempo de encierro, que además no es como nos encerramos y de repente regresamos a la normalidad, ha reconfigurado un montón de cosas y Sí. entonces habrá que repensar cómo estas cosas que ya habíamos ganado se van a mover, ¿no? Se van a Ujú. mover y vamos a tener que recuperar espacios, seguramente va a venir una deserción escolar, laboral en términos de mujeres, Sí. post pandemia, ¿no? Entonces, habrá que ver pues sí, cómo resurgir, cómo volver a poner la lupa en esos problemas, em, sin pensar de, ay, bueno, eso ya se ganó. No, o sea, sí creo que va a haber como un backlash, ¿no? O sea, Sí, sí, como sí. un retroceso importante. Pero Entonces, bueno, bueno, se 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 ve que de todos modos, aunque haya zonas que se vayan a perder, pues que va a haber mucha resistencia y que va a haber mucha gente todavía organizada buscando, pues, o encontrar un poco más de igualdad, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, Creo que la organización existe aún y eso es lo que importa. perfecto. Oye, pues muchas gracias. No, Qué gracias a gusto que ti. hablamos, qué gusto ya al fin conocerte. Sí, 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 sí. Entonces, Abril, ¿dónde te puede seguir la gente? Pues en Twitter estoy como Aprilis, como en latín, _t, y ahí me pueden seguir en mis redes sociales. Muy bien, entonces ahí encuentran lo que necesiten saber de lenguaje feminista y otras cosas y gatos. Y gatos, principalmente de gatos. Bueno, Ya la vida este, mi gata ahí. muchas gracias por habernos. Muchas gracias por haber escuchado este episodio de Fruto Local. Sabemos que es un tema que quizás para algunos sea incómodo, pero pues es algo que encontramos interesante y que creemos importante. Así que si les gustó, pues pueden suscribirse a este canal de YouTube y así cada semana encontrarán una conversación nueva. Como por ejemplo, la próxima semana estaremos hablando con el físico Noel Gutiérrez. Con él hablamos acerca de su modelo réplica, el cual es un modelo matemático que la UDG utilizó para predecir el número de casos de COVID-19 en la zona metropolitana de Guadalajara. Así que si les suena interesante, pues pueden suscribirse, pero también nos pueden encontrar en cualquier otra plataforma de podcast. Así que nos encuentran como Fruto Local en
iTunes, Spotify, Google Podcast, donde sea que nos escuchen. Y si nos escuchan específicamente en iTunes, les agradeceríamos que si creen que lo merecemos nos pongan una puntuación de 5 estrellas. La verdad nos ayudaría mucho. Nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, estamos como Fruto Local. Y pues nada, muchas gracias. Yo soy Daniel Gómez, el ingeniero de audio es Poké Ochoa. La música es por Alec Sanfelice, ahí lo encuentran como Alec MX en SoundCloud. Y muchas gracias. Hasta la próxima.